En este contenedor de apariencia clásica se encuentra en realidad un laboratorio destinado a los análisis clínicos de riesgo biológico. Es un mini laboratorio con normas P2 o P3 destinado a ser desplegado en cualquier lugar del mundo. El revestimiento interior de este laboratorio se confió a la sociedad LCCA. Hoy día, su director Marc-André Favy efectúa un control final de las obras. Cada detalle cuenta, empezando por la cabina fabricada a la medida de una sola pieza. L'important, c'est d'avoir un produit monobloc, très lisse, très facile d'entretien, avec des incorporations, que ce soit en électricité comme des prises de courant, des inters, ou aussi en ventilation. Avant tout, ce laboratoire a été étudié pour l'hygiène, avant tout. Otro detalle importante para la higiene es la forma circular del techo y las paredes. Una prestación exclusiva realizada en IMAX, una resina de síntesis adaptada a este sistema medical confinado. L'arrondi est très important pour nous car ça permet à l'utilisateur final d'avoir une décontamination facile et rapide du laboratoire, donc ce qui apporte de la sécurité à l'utilisateur. Et donc c'est vraiment l'équipe LCCA, par son savoir-faire et l'utilisation du LG IMAX qui nous permet d'arriver à ce genre de résultats et à généraliser les arrondis dans tous nos laboratoires. Situada en Saint-Quentin-Fallavier, cerca de Lyon, esta empresa se especializó en el trabajo de la resina de síntesis. LCCA, Julie, bonjour. Invirtiendo de manera importante en los equipos sofisticados, permitió mecanizar el IMAX. LCCA es líder en la forma y arte de trabajar esta Solid Surface, compuesta de una mezcla de bauxita y de resina acrílica que tiene la apariencia de la piedra. Il faut savoir que ce produit très technologique se travaille comme le bois, avec les mêmes outils. L'intérêt de ce matériau, c'est qu'il ne comporte pas de joints, que les panneaux peuvent être assemblés et polymérisés. Donc au niveau de l'entretien, c'est très performant. On peut aussi le thermoformer et supprimer toutes les parties angles vives et de fait avoir des ensembles monoblocs totalement innovants pour ce type de secteur. La innovación permitió a esta empresa salir adelante a pesar de la crisis. Gracias a su sólida fama en la fabricación de mesas de laboratorios o de encimeras y en la manera de hacer a la medida todo tipo de mobiliario, logró firmar numerosos contratos tanto en el sistema educativo como en el sistema médico. El CCA sabe explotar la gran variedad de formas y colores que propone el IMAX. El dominio del material ha hecho de esta empresa la referencia en el sistema médico. Aujourd'hui, pour réaliser une paillasse dans le milieu hospitalier et dans le domaine de la santé en général, il faut un plan de travail qui soit facilement décontaminable, qui puisse s'entretenir aisément, et donc avec le IMAX, nous répondons à l'ensemble de ces besoins. Le coût est un petit peu plus élevé qu'une paillasse traditionnelle, mais une fois qu'ils ont pu acquérir une paillasse en résine, les clients ne souhaitent que ce type de produit. Sirve de ejemplo en Lyon la obra del Centro de Cancerología Léon Bérard. El CCA respondió a varios desafíos. Realizar en IMAX el conjunto de los equipos necesarios para los cuidados médicos e integrar los armarios para almacenar. Para este proyecto, la sociedad movilizó todos sus conocimientos. Estudio de las superficies de trabajo, fabricación de la resina, mobiliario, cerrajería, montajes metálicos. La cadena de fabricación, desde su inicio hasta la instalación, la domina completamente la empresa. Esta obra también dio la oportunidad a la empresa de demostrar la amplitud de su pericia a través de esta estructura semejante a un árbol símbolo de vida. El CCA se hizo cargo de los cortes de las formas complejas y del conjunto, una realización única controlada por un arquitecto que no optó por esta empresa por casualidad. On avait d'excellents échos sur l'entreprise. On s'est renseigné tout simplement. Non, mais puis on a vite senti que c'était un excellent partenaire quand même parce que c'était dans des conditions extrêmement difficiles qu'il réalise cette opération. Este árbol de vida, de ahora en adelante, adornará el vestíbulo del Centro Léon Bérard.
Este conocimiento industrial permitió a LCCA llevar a cabo contratos ambiciosos como la realización del área de recepción de curvas muy ensanchadas en el Aeropuerto Internacional de Roissy-Charles de Gaulle. Otro ejemplo, las paredes con muescas en la entrada de la Tour West Plaza en el barrio de la Défense en París. También la fachada exterior de la oficina central de Beneteau al oeste de Francia con sus paneles perforados en IMAX con una superficie de 460 metros cuadrados. Sus realizaciones son hoy garantías de la exigencia y de la calidad del trabajo de esta empresa familiar, siempre dispuesta a afrontar nuevos desafíos.